Hermanas, hermanos, tema número 28. Estamos en la segunda parte del estudio de la carta pastoral, escúchenlo. Es la parte del iluminar, pero como hoy veremos también comienzan a surgir algunas propuestas ya de acción. Vamos entonces al número 83 de la carta pastoral. El señor arzobispo, Monseñor Escobar Alas, nos dice así: una política de este talante, del que hemos estado viendo en los numerales anteriores, posee la capacidad de hacer de la economía, abrimos comillas para una cita del Papa, hacer de la economía el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común. Encíclica Evangelii Gaudium, número 205. Por medio del establecimiento de una legislación que salvaguarde el bien común y no los intereses de los privilegiados de este país. Es urgente un cambio en la praxis política. ¿Por qué? Porque la pobreza es un mal endémico que avanza cada día más debido a las condiciones que el mundo atraviesa en estos momentos. ¿Cuáles condiciones? Primero, el COVID, la pandemia, ¿verdad? 2, la caída de la economía. 3, las constantes catástrofes naturales, muchas veces provocadas por 4, la indebida explotación de los recursos de la tierra. Y ahora abre comillas para hacer una cita de la encíclica Fratelli Tutti. Dice el Papa Francisco, a quien estamos estudiando en esta parte: necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Pienso, dice el Papa Francisco, en una sana política, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. No se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que ésta asuma el poder real del Estado. Y ahí cierra esa cita de la encíclica Fratelli Tutti. Pasamos al numeral 84 de la carta pastoral. La voz del pueblo también es ponderada por el Santo Padre. El pueblo debe ejercer la participación ciudadana que le corresponde en la praxis política. Aquí está una insinuación ya para el actuar, ¿verdad? Nosotros entonces debemos ejercer la participación ciudadana que nos corresponde en la praxis política. ¿Y cómo? Una de las formas es la mencionada en la carta encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, a quien estamos estudiando. ¿Qué consiste? 1. En abogar de hecho y de palabras por una decisión política presionada por la población, la sociedad, a través de organismos no gubernamentales, de asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Esa es una enseñanza del Papa en la Laudato Si número 179. Y entonces el señor arzobispo continúa: el pueblo, nosotros, debemos aprender que su participación produce consecuencias muy positivas que pueden conducir al país al desarrollo pleno, incluso a la preservación del cosmos, ¿verdad? No solo del país, sino más amplio del cosmos, el mundo.
Y cita la Laudato Si, dice: si los ciudadanos no controlan al poder político, nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Citamos, cerramos comillas. Dice el señor arzobispo: hacer audible la voz del pueblo, la voz de nosotros, no necesariamente requiere recurrir a la violencia. El pueblo debe ser creativo y en su lugar exigir, por medio de métodos marcados por la violencia de la no violencia. Desistir de presionar al gobierno es dejar el presente y el futuro a la deriva. Recuerden que todo buen cristiano tiene la obligación de ser un buen ciudadano, una buena ciudadana, cumpliendo con sus deberes como ciudadanos, como ciudadanas, pero también exigiendo a la comunidad política cumplir con los suyos. Hay importantes enseñanzas que nos da hoy la carta pastoral, basándose en las enseñanzas a su vez del Papa Francisco. Algunas preguntas que podemos hacernos de estas enseñanzas de hoy. En el numeral 83 de esta carta pastoral, Monseñor Escobar Alas nos ha recordado las enseñanzas del Papa Francisco y nos dice: el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común debe darse por medio del establecimiento de una legislación que salvaguarde el bien común y no los intereses de los privilegiados. ¿Qué opinamos nosotros de esa afirmación? Las diversas leyes que está emitiendo la actual Asamblea Legislativa y los diferentes decretos que están surgiendo del señor presidente, ¿están salvaguardando el bien común? ¿O más bien buscan salvaguardar los intereses de los privilegiados de este país? Reflexionemos, preguntémonos, ¿verdad? Y demos nuestras razones de sí o no. También en el numeral 83, el señor arzobispo insiste en que es urgente un cambio en la praxis política del país. ¿Por qué? Porque la pobreza, dice, es un mal endémico que avanza cada día más debido a las condiciones que el mundo atraviesa en estos momentos: el COVID, la caída de la economía, las catástrofes naturales. ¿Estamos nosotros de acuerdo en que es urgente un cambio en la praxis política de nuestro país? ¿Estamos de acuerdo en las razones que expone el señor arzobispo para cambiar la praxis política del país? En el numeral 84 también Monseñor Escobar Alas afirma, tal como acabamos de escuchar, ¿verdad? El pueblo debe ejercer la participación ciudadana que le corresponde en la praxis política, y basándose en la encíclica del Papa, la encíclica Laudato Si, explica cuáles pueden ser las formas para que como ciudadanos y ciudadanas participemos en política. Porque a veces nos podemos preguntar: ¿y cómo puedo yo participar en política? Podemos decir también, a veces decimos, ¿verdad?, a mí no me gusta ser parte de los partidos políticos. ¿Cómo puedo entonces participar en política? Una de las formas es la mencionada en la carta encíclica Laudato Si, que consiste, dice el Papa, en abogar de hecho y palabra por una decisión política presionada por la población, la sociedad, a través de organismos no gubernamentales, por ejemplo, ONGs que trabajan por el respeto de los derechos humanos, por el derecho humano al agua, ONGs que trabajan por la transparencia en el uso de los fondos públicos, ¿verdad? Esa es una manera de participar en la praxis política sin ser parte de partidos políticos. Otra forma, nos dice, es a través de asociaciones intermedias, por ejemplo, asociaciones comunales, asociaciones de vecinos, juntas directivas, asociaciones por el respeto al medio ambiente,
asociaciones que buscan el respeto a la niñez, a los derechos de las mujeres, etcétera, tantas asociaciones por las cuales podemos participar en cambiar esta praxis política del país sin ser parte de un partido político. ¿Verdad? Es una participación en política en sentido amplio. Conocemos ONGs que trabajan, que hacen este trabajo, conocemos asociaciones intermedias que, como dice el Papa, deben obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Laudato Si, número 179. ¿Cómo está tratando este gobierno a organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias que están precisamente trabajando para presionarlo, obligarlo a desarrollar normas, procedimientos, controles más rigurosos? Por ejemplo, en la propuesta de la ley de agua que se está discutiendo en estos días. Reflexionemos. Muchas gracias.